Bienvenidos a una nueva sesión de PharmaHealth. Estamos encantados de que estéis con nosotros y que nos acompañéis un día más. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eva? Buenas noches y gracias a todos por estar ahí. Bueno, quiero contaros antes de empezar la sesión de hoy, que sé que estáis esperando muchos con mucha ansiedad. Quiero contaros un par de cosas. Primero, Periscope está fallando mucho últimamente. Si veis que os falla la emisión allí, pegaros un salto a mi canal de YouTube. Buscáis El Baño en YouTube y os va a salir. Entonces, allí me vais a poder seguir sin ningún problema. Y también estamos emitiendo por Facebook y por Twitch. Por Twitch creo que nos ve muy poca gente, pero bueno, nosotros emitimos. Hay que llevar el mensaje lo más lejos posible. Segundo, hoy como novedad, cuando acabemos la sesión aquí, nos vamos a ir a Clubhouse, que sabéis que es una nueva red social basada en audio. Si tenéis cuenta allí, únicamente está para iOS de momento, es decir, desde iPhone o desde iPad, pues si queréis, vamos a charlar allí y Joan Clotet, que es el invitado de esta noche, se va a venir con nosotros, o sea que vais a poder hablar con él, preguntarle cosas, comentarle lo que queráis y puede ser una cosa muy chula que estemos en contacto. Y tercero, si alguien quiere participar en el programa, nos quiere preguntar algo o quiere hablar con Joan, consultarle o aportar algo, buscad a Eduardo Tornos en... Perdón, me dice sí, Eduardo Tornos o Steam Studio, me ha cambiado el mensaje. Bueno, podéis buscar o Eduardo Tornos o Steam Studio, esas cuentas que veis ahí, les mandáis un privado después de seguirles, es la única manera, luego si queréis dejáis de seguir, no hay problema, y pedís contactar con nosotros y en la medida de lo posible os dejamos pasar para que participéis. Y con estos mensajes, Javi, todo tuyo para que nos presentes al ponente esta noche. Bueno, la verdad es que es un lujo el que tenemos hoy, poder tener aquí a Joan Clotet. A Joan Clotet, para las personas que no les conozcáis, que no le conozcáis, simplemente deciros que fue la persona que usó en primer lugar y que fue el pionero en cuanto al humanismo digital, que es facilitador, que es coach, que se ha dedicado mucho tiempo a la gestión de personas y que ayuda sobre todo al autoconocimiento, a formarse, a dejar huella desde lo humano en lo digital, lográndose una perfecta simbiosis. Espera, Javi. Déjale salir de la lata, que está enlatado y yo creo que hay que dejarle que salga. Y sigues. Que se le vea, que se le vea. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Y sobre todo comentar también un punto importante de Joan Clotet. Él ha trabajado en grandes empresas, como pueden ser Ferrovial o Ediciones B, y su blog, que lo tenéis en su página web, joanclotet.com, y su podcast, que se llama Humanismo Digital, es un más. Tenéis que estar ahí, tenéis que verlo, porque es la mezcla del humano con lo digital, de cara mezclando el presente, mezclando el futuro. Y el podcast hay que estar, hay que escucharlo. Han estado grandes popes como pueden ser Jordi Nadal, Luis Bassat, Lole Sala, Carlos Ares. Es aprendizaje constante y sobre todo un aprendizaje dinámico. Yo soy una persona de las que más admiro, de la gente que tenemos ahora mismo así a nuestro alrededor en cuanto a aprendizaje y al conocimiento. Y para nosotros, para Eve, para mí y para Edu, es un lujo que esté hoy aquí con nosotros. Caramba, Javi. Menuda presentación, muchísimas gracias. Me voy ya hinchado ya. Bueno, no me voy, me quedo. Eso, no te vayas porque queremos escucharte. Como dice Javi, pues tenemos un referente y además de los de verdad y nos va a explicar además qué es el humanismo digital, de qué viene todo esto, que es algo que nos habéis mandado muchos mensajes. Oye, ¿este tema de qué va? Digo, tenéis que estar y Joan nos lo va a explicar. Así que, Joan, cuando quieras, con calma, tenemos ya tu pantalla preparada. Javi y yo nos retiramos y luego charlamos un rato. Muchas gracias. Muy bien, fantástico. Pues nada, muchísimas gracias a Javi, a Eva y a Eduardo por la invitación, ¿no? Felicidades por la iniciativa también, porque creo que es un formato muy interesante y que lo hacéis de manera muy profesional. Y nada, pues encantado de que os interese que dediquemos un rato hoy a hablar de estos temas, ¿no? Bien, he preparado algo, hablando con Javi hace un tiempo, pues porque creo que puede ser interesante y que os va a conectar de diferentes maneras, ¿no? Como son horas intempestivas, al menos en España, vamos a dedicar pues una media hora más o menos. Intentaré traer algunas ideas
que os puedan ser útiles. Y hablaremos de esto, ¿no? Hablaremos del humanismo digital que genera, pues, desde hace unos años cierta curiosidad como mínimo, ¿no? Entonces, antes de entrar en materia, sí que me gustaría utilizar una breve metáfora para contaros un poco más de mí, ¿no? Más que nada, no por contaros mi vida, sino también porque veáis desde qué mirada, pues, voy a compartir esta media hora con vosotros, ¿no? Y utilizo un poco la metáfora de un tren. Un tren que tiene que ver también con los trenes que cogemos o que dejamos de coger en la vida, especialmente en nuestra trayectoria profesional, ¿no? Entonces, a mí el humanismo digital, como decía Javi, pues es algo que surgió hace ya unos pocos años, en el año 2015, y surgió más como una manera de identificar mi propia identidad. Y surgió de un ejercicio de reflexión para intentar definir, pues, cómo podía presentarme yo con menos palabras, ¿no? En lugar de utilizar, pues, los formatos más habituales, que es, pues, cuál es nuestro rol, para quién trabajamos o qué estudiamos hace más o menos años, ¿no? Entonces, desde ese 2015 me suelo presentar como un humanista digital, es decir, una persona que tiene, pues, mucha vocación por el factor humano y que además, pues, creo en el poder de la tecnología como herramienta y como palanca de cambio, ¿no? Entonces, mi trayectoria profesional ha pasado por 4 etapas. Empecé hace bastantes años ya en una gran compañía de consultoría de las Big Four. Estuve 13 años en aquella compañía. Tuve la salida habitual que es irme a un cliente, en este caso a un cliente mío del sector editorial como director de sistemas de información. Y empecé una segunda etapa que tenía que ver con la dirección de áreas de tecnología y de sistemas de información. Duró también 13 años más, con lo cual no fue poco tiempo. Una tercera etapa hice un cambio hacia el área de personas. Hice una parada en boxes, como digo yo, en el año 2013 para hacer una reflexión más de futuro y digamos que me di cuenta que realmente a mí lo que me conectan son las personas y quería que mi próxima etapa profesional realmente, pues, estuviera más alineada con mi propósito personal / profesional en ese orden. Y tuve la suerte de hacer ese cambio dentro de la misma compañía, que es Ferrovial, en la que he estado los últimos 17 años. Primero en posiciones de dirección de sistemas y desde el 2016 a tiempo completo en áreas de talento y de innovación. Y ahora estoy en mi etapa final, que creo que es la definitiva. Vamos a decir que estamos en mi versión 4.0 como consultor freelance y en la que intento, pues, combinar tanto mi propósito, mi experiencia y mis conocimientos en favor, digamos, de las personas y del cambio positivo, ¿no? Entonces, dicho esto, entramos un poco en materia y para hablar de humanismo digital, pues conviene hacer un breve apunte a lo que fue el humanismo, ¿no? Entonces, el humanismo, como sabéis, pues nos tenemos que ir al pasado, nos tenemos que ir al siglo XIV, XV, y es un momento de la historia básicamente centrado en Europa, en que surgió este humanismo renacentista, ¿no? Entonces, no vamos a profundizar mucho en ello, pero hablamos básicamente de un movimiento filosófico, intelectual, cultural, que puso foco en recuperar, pues, la cultura, los valores y la filosofía de los clásicos, ¿no? De alguna manera, el foco principal del humanismo fue volver a poner a la persona en el centro después de un larguísimo periodo en que básicamente, pues, Dios era la referencia omnipresente y que alejaba seguramente el destino o el poder de decisión de muchas cosas, pues, muy lejos de las personas, ¿no? Un poco más tarde, otro hito interesante al que conviene referirse cuando hablamos de humanismo tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y tiene que ver con este primer invento tecnológico que todos conoceréis, ¿no? Que es la imprenta, ¿no? Nos vamos al año 1450 y esto marcó un antes y un después. La tecnología, en este caso la imprenta, pues consiguió realmente revolucionar las ideas y el mundo del saber, ¿no? Porque a partir de ese momento, el conocimiento, el saber, que estaba más, digamos, recluido, centrado, pues, en el mundo eclesiástico, en los estudiantes, en las personas que tenían más acceso a la cultura, pues empezó a democratizarse poco a poco y fue una gran palanca de cambio que consiguió, pues eso, democratizar el conocimiento y que llegara cada vez a más personas, ¿no? Y además coincidió realmente con un hito y un cambio de época en la que se vivió, pues, un cierto entusiasmo de alguna manera por el ser humano y por su capacidad realmente de desarrollo tanto a nivel intelectual como cultural. De esa época conoceremos todos probablemente, pues, a uno de los influencers del Renacimiento, ¿no? Una de las personas relevantes de esa época, que es Leonardo da Vinci, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Entonces, este hombre era un aprendedor incansable, ¿no? Y además es una persona que ha sido conocida después de muchísimos años por realmente dominar muchas artes, ¿no? Leonardo era un maestro en el ámbito de la pintura, era un gran escultor, era científico, era un gran ingeniero, era músico, era filósofo. Yo creo que ya que hago un poco el guiño como influencer, si hubiera tenido Twitter en su época, hubiera tenido bastantes problemas para concentrar en solo 160 caracteres su biografía de Twitter, ¿no? Pero fijaos que Leonardo todo lo tenemos concebido como un genio y hay una presentación que os recomiendo también si tenéis interés verla, que es la que hace Cristian Gálvez en un foro muy interesante que es BBVA Aprendemos Juntos, donde hay
presentaciones muy interesantes de profesionales de diferentes campos. Y en este caso habla Cristian Gálvez, que es el famoso presentador de televisión y comunicador, pero también es un gran especialista en el mundo del Renacimiento y de Leonardo en general. Y de Leonardo nos dice que después de haber investigado durante muchos años sobre su vida y el impacto que él tuvo en su época, incluso hasta nuestros días, pues el Leonardo da Vinci era un iletrado. Nos dice que era disléxico, que era bipolar, que tenía déficit de atención, pero que en cambio tenía una gran curiosidad, tenía una gran capacidad de observación, una gran capacidad de sacrificio. Era un hombre muy perseverante, muy apasionado, que fue capaz también de conectar diferentes conceptos y darle transversalidad a muchas de las áreas que en aquella época pues, estaban divididas en diferentes especializaciones. Y era una persona, además, que tenía mucha vocación por la autoformación. Y era, además, nos cuenta Cristian, un gran fracasado, una persona que aprendió de manera constante a partir de fracasar, una persona que se cuestionaba constantemente las cosas, que experimentaba, que probaba, que se equivocaba y que aprendía de los fracasos. Y el fracaso, como sabéis, estaremos más o menos de acuerdo, es algo que nos forma como personas. No tanto el fracasar de manera constante, sino qué hacemos con ese fracaso, qué aprendemos de cada uno de los proyectos que no salen como pensábamos. Y Leonardo realmente fue un gran referente. Si nos vamos todavía en el pasado, pero un poco más cerca en el tiempo, y es probable que las personas que estéis ahora mismo conectadas pues hayáis vivido esta época por un tema incluso generacional, nos vamos a este pasado reciente que fue la nueva imprenta que es Internet, ¿no? Y en este caso nos vamos al año 89. Este señor que veis aquí tan simpático es Tim Berners-Lee, y que fue la persona que describió el protocolo de transferencia de hipertexto. Dicho esto en cristiano, el famoso HTTP que aparece cuando tecleamos una dirección web en nuestros navegadores, ¿no? Entonces, este señor utilizó nuevos recursos de la época, entre otras ese protocolo, pero especialmente un navegador que se popularizó para navegar por las diferentes páginas de Internet que, como sabéis, por aquella época habían nacido y estaban más concentradas en el mundo militar y luego más tarde académico. Claro, esto tuvo un impacto en algo que podemos ver en un pequeño aperitivo de cifras, ¿no? En el año 93, es decir, solo 4 años después de que Tim Berners-Lee pues, descubriera, desarrollara y divulgara esa tecnología que acercaba esto mucho más, salía del ámbito más técnico y lo hacía más accesible a cualquiera de nosotros, pues en el año 93, como os decía, había 100 páginas web, 100 websites de empresas, de organizaciones. Solo 4 años más tarde, en el año 97, había 200.000. Y unos pocos años más tarde, concretamente en el año 2020, y probablemente esto, como sabéis, se desactualiza constantemente, teníamos 1.700.000 páginas web, con lo cual el crecimiento que tiene Internet es exponencial. En Internet, como sabéis, nos informamos, nos formamos, compramos, vendemos, nos conectamos, nos conversamos, como hoy, por ejemplo, y conforma un nuevo ecosistema que tiene un grandísimo impacto en la manera en que operamos y vivimos nuestro día a día. Entonces, Internet también tuvo un efecto importante, no es el único aspecto, pero es uno de los más determinantes también en la globalización. Quizá habíais visto este gráfico en otras ocasiones, que hace referencia al tiempo que transcurre desde que una determinada tecnología es capaz de llegar hasta 50 millones de personas. Si os fijáis en la parte superior del gráfico, pasaron 68 años hasta que 50 millones de personas cogieron un avión. O, por ejemplo, pasaron 50 años, en este caso, hasta que 50 millones de personas tuvieran un teléfono en sus casas. O pasaron solo 22 años, y fijaos que los tiempos se van reduciendo, solo 22 años, para que 50 millones de personas tuvieran un televisor en sus casas. En la segunda parte, en la mitad inferior de este gráfico, entramos ya en lo digital. Y, por ejemplo, vemos que pasaron solamente 14 años para que esos 50 millones de personas tuvieran un ordenador en sus casas. O 4 años para que tuvieran pues, un iPod. 4 también para llegar a 50 millones de usuarios de YouTube. Y así, como veis, se van reduciendo los tiempos hasta llegar a estos 19 días en que Pokémon GO, en solo 19 días, llegó a 50 millones de personas. Este lo he añadido yo esta mañana. No sé si será el nuevo boom, pero en este caso, pues, Clubhouse, este nuevo espacio, digamos, de sonoro en el que conversar, pues no sabemos si será otra de las tecnologías que crecerá exponencialmente y tendrá impacto en la manera en que conversamos, conectamos, aprendemos, ¿no? Aquí yo siempre os dejaría con una pregunta abierta, ya veréis que os dejaré con más preguntas que respuestas, y que es esta, ¿no? Y es, ¿qué significa deprisa para cada uno de nosotros? ¿Vale? Probablemente esa respuesta sea distinta en función de lo que hemos vivido hasta el pasado o nuestra propia capacidad de asumir los cambios, que, como sabéis, directamente tiene que ver con nuestra naturaleza humana, pues no. Asumir cambios no es rápido ni es sencillo.
Bien, si esto fuera poco, además de la globalización y de esta transformación digital con la que ya llevamos muchos años, pues si esto fuera poco, como decías, pues llegamos al año pasado, diciembre de 2019, y llega la crisis del COVID, ¿no? Y esto, de alguna manera, tiene un impacto brutal, ¿no? Primero, en nuestra conciencia de muchas cosas y también en una cierta aceleración de lo que está pasando. Es casi un contrasentido, ¿no? El mundo se para con una gran crisis económica, social, sanitaria, y al mismo tiempo ciertas cosas se aceleran más que nunca, ¿no? Y algunas palabras, algunos conceptos, he puesto algunos aquí, pues toman un significado o una relevancia distinta, ¿no? Nos sentimos todos mucho más vulnerables, tanto de nivel individual como colectivo. Muchos negocios sufren y nos sentimos que todo realmente es mucho más volátil de lo que pensábamos, ¿no? El significado de la palabra esencial, tanto los trabajadores esenciales, quién es o qué es esencial en nuestras vidas, cómo podemos realmente seguir viviendo, operando, desplazándonos gracias a personas que no tenían antes tanta visibilidad. Por supuesto, en el ámbito sanitario con mucho más protagonismo, pero como sabéis y habéis vivido todos, no es el único caso. Y lo digital está mucho más presente, ¿no? Pasamos mucho tiempo detrás de las pantallas, quizá demasiado, teletrabajando. Habréis visto estas campañas que en alguna marquesina de los autobuses, ¿no? Nos quejamos de teletrabajar. Y eso significa que tenemos casa y que tenemos trabajo, con lo cual somos privilegiados en relación a muchísima gente todavía, ¿no? Y en cualquier caso, esta conexión, no solamente conexión digital y telemática, porque es la única alternativa de estar realmente pues, en conexión con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, pues realmente se hace realmente pues, omnipresente, ¿no? En este punto, lógicamente, hablamos de una crisis no deseada y una crisis muy importante. Espero que estemos ya a medio camino para resolverla. Y ahí solamente quiero dejar abierta una puerta que quizá conozcáis, ¿no? Y es que en japonés la palabra crisis significa también oportunidad, ¿no? Crisis está formada por dos fonemas en japonés que significa oportunidad. Con esto no quiero ni trivializar ni positivar algo que realmente es muy malo y que tiene un impacto pues realmente muy, muy negativo para muchas personas, pero también creo que la manera en que interpretemos lo que aprendamos en el camino de esta ventana de oportunidad y los cambios que realicemos de mentalidad o los cambios realmente efectivos, pues pueden marcar un antes y un después también de nuestras vidas. También me gustaría compartir con vosotros un apunte en relación a redes sociales, ¿no? La tecnología realmente es fantástica, ¿no? Yo soy un gran fan de las redes sociales, son un gran medio de aprendizaje, de descubrimiento, de colaboración, de conocimiento, de conexión y, desde luego, creo que a todos nosotros nos han servido mucho. Pero probablemente también por una cuestión, no sé, generacional, porque es algo relativamente nuevo, tiene unos 10, 15 años en nuestras vidas, pues también empezamos a ser conscientes también de los riesgos que comportan, ¿no? Y a mí me gustaría poner el acento también en una parte que no es tan positiva y es el secuestro de la atención. Como sabéis, las grandes tecnológicas pues buscan atraer nuestra atención, quieren que pasemos mucho tiempo en estas redes sociales. No quiero entrar en detalle porque esa es una estadística de las muchas que podéis encontrar en las redes, pero el número de millones de usuarios activos en cada una de estas redes, en Facebook, en YouTube, en WhatsApp, es enorme, ¿no? 2.700 millones de personas, 2.290 millones de personas, y no tanto el número de personas que están activas o estamos activos ahí, sino también el tiempo que pasamos y en qué lo invertimos en ello, ¿no? Ahí simplemente, sin ser realmente muy negativo o muy agorero, necesitamos ser cada vez más conscientes de que detrás de las grandes tecnológicas hay personas, hay intenciones que lo que quieren es que pasemos cuanto más tiempo posible en esas redes para atraer nuestra atención, seduciendo nuestro ego y buscando nuestros datos, que, como sabéis, es el nuevo petróleo, aunque sea el topicazo del siglo XXI, ¿no? Entonces, hablemos un poco de los datos, ¿no? Es evidente que cuanto más tiempo pasamos en digital y cuanto más digital es nuestra vida, pues más datos generales, ¿no? Más datos generamos y más traza digital generamos, ¿no? Y hay una realidad que hemos sido todavía mucho más conscientes en este 2020, cuando desgraciadamente estábamos pues totalmente confinados. Y esto implica pues que trabajamos en remoto, trabajamos a distancia. Algunas personas descubren, pues, porque no hay otra opción, la compra a distancia en Amazon, en que te suban la comida del supermercado. Nos formamos, nuestros hijos en las universidades, en las escuelas, a partir de ciertas edades, están interactuando solamente a través de una pantalla y en la distancia, y es un reto tanto para el alumno como para el profesor de gestionar y hacer clases entretenidas e interactivas cuando la persona no la tenemos cerca. Nos relacionamos también con nuestra familia, con nuestros amigos, cuando la única opción que tenemos es hacerlo a través de pantallas. A lo mejor comunicamos más y mejor por el hecho de hacerlo a través de tecnología y con más frecuencia, por esa sensación que estábamos de estar encerrados en nuestras casas. Interactuamos también con la administración y somos capaces en poco tiempo de hacer gestiones
que a lo mejor técnicamente están resueltas hace mucho tiempo si tenemos un certificado digital, y cuando no tenemos otra, obviamente, ya sabéis el dicho, ¿no? Cuando no sabemos de qué somos capaces hasta que no tenemos otra opción que descubrirlo, pues en algunos casos realmente pues tenemos que hacer una gestión a distancia que resulta que es pues mucho más sencilla, mucho más barata y mucho más ágil que desplazarnos, hacer cola. Eso va a tener un impacto en nuestras vidas que todavía no somos capaces de asimilar, ¿no? En cualquier caso, mi punto aquí es que cuanto más trazabilidad y más datos, pues más conciencia digital necesitamos, ¿no? Más conciencia respecto a la importancia de la seguridad de los datos, más conciencia respecto a qué intenciones puede haber detrás que alguien maneje nuestros datos de una manera intencional en negativo. Y también quiero darle la vuelta, ¿no? Los datos puede utilizarlo un tercero para entender mejor cómo somos, para anticipar mejor cuál va a ser nuestro comportamiento, nuestra intención de compra, nuestra intención de voto, pero también es una ventaja para nosotros, ¿no? También necesitamos cierta curiosidad para entender cómo manejar nuestros propios datos, nosotros a nivel individual, los que generamos o el de nuestro entorno profesional, para también sacar partido de esta información, que no esté solamente en manos de Google, de Amazon, y esta es una capacidad, si queréis, incipiente, en el que no creo que todo el mundo tenga que ser un científico de datos, un ingeniero, un matemático, un estadístico, pero necesitamos, como en muchas otras habilidades, ser capaces de generar cierta curiosidad para sacar también valor nosotros de nuestros propios datos, ¿no? Ahí os dejo con un par de citas. La primera es de un famoso estadístico americano de principios de siglo, que fue muy conocido porque se dedicaba a hacer análisis de comportamiento de consumo de los programas de televisión en Estados Unidos, y que decía, como veis ahí, que sin datos solo eres otra persona con una opinión. Necesitamos datos, necesitamos hechos. Yo ahí añado una segunda cita de cosecha propia, y es que si no tenemos buenas preguntas, solo somos otra persona con muchos datos. Entonces, cada vez vamos a tener más datos. Lo digital va a implicar realmente profusión de datos. Hay malas intenciones o intenciones dudosas de las que debemos ser más conscientes, pero también ese dato es una oportunidad para todos nosotros para entender mejor qué es lo que está pasando y sacar partido de ello, ¿no? Una pincelada también sobre el trabajo del futuro. Cuando decimos esas palabras, trabajo del futuro, a todos y a todas nos vienen seguramente desde hace unos años unas imágenes. Hace 10, 15 años pensábamos pues en una fábrica quizá de robots, una fábrica de coches, perdón, muy lejos de nuestras fronteras, en Asia. Y esto, como sabéis, pues de un tiempo a esta parte es cada vez menos así. Esto está cada vez más cerca, ¿no? Cada vez el trabajo se mecaniza más. Esto viene de hace ya mucho tiempo. Las compañías invierten en tecnología para sistematizar, para hacer más eficientes y para mecanizar, en la medida de lo posible, pues tareas que son peligrosas, que son repetitivas, que son aburridas, incluso para las personas. Y este es solamente uno de los cambios de esta mecanización progresiva de las tareas que nos va llegando a todos los campos, ¿no? Además, en este futuro del trabajo, que daría realmente para un tema monográfico muy intenso, pues tenemos que considerar lo que es la plataformización de los trabajos, el hecho de que ciertas tareas cliente y proveedor del servicio lo haga a través de una plataforma y que el modelo relacional, digamos, de los trabajadores no sea el que la mayoría hemos conocido, trabajos a tiempo completo, trabajando a tiempo completo para una sola compañía, en una oficina, con una estructura más o menos estable. Esto cada vez va dejando espacio a nuevas formas de operar. El talento está en todas partes en el mundo. Cuando nos movemos más en el ámbito de la gestión del conocimiento, que probablemente es lo que afecta a una gran mayoría de los que estamos ahora aquí conectados, pues también tenemos este reto también, ¿no? Las personas podemos trabajar en cualquier parte del mundo en función de lo que nos dediquemos, y también las personas que luchan por captar ese talento, pues compiten con personas de todas partes del mundo y con personas que por un tema generacional o porque son más digitales o por otra mentalidad no tienen ninguna intención de trabajar a tiempo completo para la misma compañía durante mucho tiempo, ¿no? Hay un apunte también a nivel estadístico. Hay algunas estadísticas de la consultora Forrester, esta ya tiene 2 años, por lo tanto ya es algo antigua, si me permitís, que decía que el 10% de los trabajos en Estados Unidos se iba a automatizar en 2020. Creo recordar que era de 2017-2018. Una más reciente, que es de McKinsey, también una consultora especializada, bastante prestigiosa, decía que el 50% de las tareas del año 2030, es decir, dentro de 9 años, pues las iban a hacer las máquinas. Pero es que la más reciente, que es del Foro Económico Mundial y que está accesible, creo que es del mes de octubre, su último informe, dice que para el 2025 el 50% de las tareas las van a hacer máquinas, inteligencia artificial. Claro, 2025 es pasado mañana. Vamos a ver realmente en 2025, pues que estemos ahí, que podamos ver qué es lo que ocurre, pero en cualquier caso el mensaje es, esto va llegando y afecta a todos los ámbitos del conocimiento.
Un simple ejemplo que habréis visto seguramente, esto ya tiene unos cuantos meses, creo que es de septiembre del 2020, ¿no? Y es un ejemplo de esta tecnología que va siendo cada vez más robusta, más madura, que es GPT-3, es un software de inteligencia artificial que emula la capacidad de escribir, por tanto, la capacidad creativa de un ser humano. Aquí el encargo que le hicieron al robot, si me permitís, por simplificar, le pidieron que escribiera un artículo desde cero, que tratara de convencernos a nosotros, los humanos, de que los robots venían en son de paz. Pues solamente con esa petición, esta tecnología fue capaz de redactar un artículo que, si lo leéis, es bastante complicado diferenciar si lo ha hecho una persona o una máquina, ¿no? Este es solo un ejemplo muy discutible, es uno de los últimos, el que ha tenido más digamos, impacto mediático, pero hay un montón. Y para mí el mensaje simplemente a compartir con vosotros es que esto, no hablamos de 2030, hablamos de 2025, hablamos de cosas que están ocurriendo ya. Y que para mí es fundamental que entendamos a tiempo que esto nos pilla cada vez más cerca. Cuando hablamos del futuro del trabajo, es bueno que luego hagamos una cierta reflexión de esto, cómo nos afecta a nuestro sector, cómo nos afecta a nuestro país, cómo nos afecta a nuestra compañía, a nuestra posición. Y cuanto antes hagamos ese ejercicio, yo creo que estaremos más preparados para adaptarnos a lo que ya está viniendo, porque el futuro realmente es ya presente. Os dejo una pregunta abierta más, que tampoco responderemos ahora, y a lo mejor podemos responder juntos después en el debate abierto, y es esta, ¿no? ¿Qué haremos los humanos si las máquinas nos quitan ese trabajo? Dejamos de momento esa pregunta abierta y volveremos a ella dentro de un rato. Bien, esto, como podéis suponer, y nos afecta absolutamente a todos, pues presenta retos importantes para las personas, ¿no? De entrada supone un cambio, ¿eh? Esos cambios en el entorno laboral, que obviamente serán distintos en función de la industria, del país, del momento económico, de la compañía en la que trabajemos, pero suponen cambios importantes que se producen en un plazo muy corto, cada vez más corto de tiempo, ¿no? Y estos cambios no afectan solamente a, digamos, a la debilidad o a la cada vez menos solidez de trabajos estables para toda la vida en compañías que duran muchísimos años y que afectan a nuestra capacidad de tener cierta seguridad, ingresos y estabilidad, sino que afectan incluso a nuestra propia identidad. Hay personas que trabajan en muchos sitios al mismo tiempo, que trabajan por proyectos y que realmente han hecho esa transición hace ya mucho tiempo, y esto le parece de lo más normal del mundo. Es decir, conocerse bien, saber en qué aportamos valor y ponerlo a disposición de mis clientes. Y casi nunca es un solo cliente, hasta por un tema de diversificación. Esto, de alguna manera, también nos va a invitar si queréis, va a reempujar, como digo yo, a un ejercicio también de autoconocimiento. Es decir, que aunque estemos trabajando para una compañía en la que estemos felices y ellos con nosotros y estemos haciendo, pues, superando, cumpliendo nuestros objetivos para nuestra definición de puesto actual, creo que también es momento para hacer un ejercicio interesante de quiénes somos de verdad, cuáles son nuestros talentos y cómo podemos poner en valor esos talentos en favor del proyecto en el que estamos ahora mismo o de los que vengan a futuro, ¿no? Entonces, tenemos una cierta presión positiva, si queréis, y es ideal hacer ese ejercicio teniendo un trabajo, porque hoy por hoy, desgraciadamente, pues no es la situación de muchísimas personas, al menos en España. Y mi punto aquí, de nuevo, es una invitación a ser más activos. Es decir, no ser solamente reactivos, que es lo que habitualmente nos ocurre, para ver cómo encajamos en la próxima vacante. Es decir, no reaccionar solamente a factores más externos, positivos o no tan positivos. O nos llama un headhunter o nos están diciendo que la compañía se va a reorganizar o se va a vender. Entonces, mi punto ahí es, si tenemos una situación de cierta estabilidad y tenemos trabajo, dediquemos también tiempo a entender mejor quiénes somos, qué podemos hacer y ponerlo en valor para crecer en nuestro proyecto actual. Bien, esto obviamente nos lleva a dos palabras que también están, pues, muy manidas, pero muy presentes, y lo van a estar cada vez más, que son estas, ¿no? Que son cambio y son transformación. Como veis aquí, este bonito camaleón multicolor, ¿no? Y aquí me gustaría explicaros una pequeña anécdota muy rápidamente, ¿no? El año pasado estaba yo en una escuela de negocios en Madrid, en un programa de formación en el que participo, de dirección de recursos humanos. Y hablábamos de cómo las tecnologías afectan a la gestión de personas, ¿no? Que es uno de mis campos de especialidad, ¿no? Y una de las personas que estaba en el curso me dijo: mira, Joan, me gustaría compartir con vosotros, es alguien que estaba en el sector asegurador. No os diré, obviamente, la compañía por discreción, pero dije: mira, en mi compañía estamos empezando a despegar una tecnología que es la tecnología RPA. Entonces, esto de RPA es la sigla de Robotic Process Automation y es una tecnología que se aplica a sistematizar, a mecanizar procedimientos habitualmente administrativos, ¿de acuerdo? Por decirlo así, en corto, es que una validación de una factura de un proveedor, pues la haga en 3 segundos una máquina, si le defines previamente, pues, los criterios para hacerlo, cuáles son las fuentes de información y dónde tiene que enviarla, ¿no? Gran cantidad de tareas que hoy por hoy hacemos y hacen las personas a nivel administrativo son sistematizables con tecnologías como estas. Bien, pues este hombre lo que nos decía,
es que en su compañía habían lanzado un proyecto de este tipo y me decía, mira, un jueves hacemos el kickoff del proyecto y explicamos un poco lo que va a ocurrir. De entrada decimos que lo que hacemos es mecanizar tareas para liberar tiempo de nuestra gente en favor de otras cosas, por tanto les necesitamos y eso obviamente genera mucha más tranquilidad y mejor predisposición. Y esto era un jueves y dice, y al lunes siguiente una persona llama a mi despacho y me dice, Paco, mira, el otro día presentasteis este proyecto, no tengo muy claro todavía, pues bueno, cuál va a ser el impacto en nosotros. No me considero obviamente un experto, pero bueno, este fin de semana he hecho un curso gratuito en una de las plataformas que existen, Coursera o cualquiera de ellas, sobre RPA. Es un curso solamente de 4 horas, obviamente no me considero un experto, pero bueno, creo que más o menos entiendo cuál es la mecánica, veo que hay ciertos roles que tendrán que seguir haciendo las personas y simplemente me gustaría que supieras que me interesa mucho el tema y que cuentes conmigo. Bien, esto lo contaba el director de Recursos Humanos, porque era una persona de su equipo, y esta persona tenía en aquellos momentos 58 años. Y fue la única persona que se acercó a su despacho después de la presentación, dando un paso adelante y haciendo una inversión de su tiempo en explorar de alguna manera, en ver qué era esto que venía y qué podía aportar él, ¿no? Lo pongo solamente como ejemplo porque creo que es muy estimulante pensar pues, que esto que está viniendo generalmente son cambios, y permitidme que haga esta dualidad, ¿no? Un cambio generalmente es algo que viene de una necesidad o que viene algo que ha sido sugerido o que ha sido incluso impuesto de un factor más externo. Y aquí lo que creo que debemos hacer la reflexión y a lo que os invito es hacer una transformación. Y esa transformación creo que está más conectada con algo que viene más de dentro y que viene a ser un cambio que tiene algo más de sentido para nosotros, ¿no? Entonces, mi invitación es que todo esto que está ocurriendo y que está pasando no lo veamos siempre muy, muy lejano y que iniciemos de alguna manera ese camino hacia esa exploración, a esa transformación, antes de que alguien pues empiece a pensar en la palabra de cambio, sea nuestro jefe, sea una consultora o sea nuestro cliente, y empezamos a tener una cierta presión con menos margen de actuación. Ninguna de estas cosas pasa de un día para otro, por lo tanto, la parte positiva es que eso también, aunque vaya más rápido que nunca, requiere tiempo, y ese tiempo tenemos que aprovecharlo también nosotros para actualizarnos. Muy bien, ahí entran de pleno lo que llamamos las competencias digitales. Y obviamente competencias digitales, no voy a profundizar mucho en ello por falta de tiempo, pues tiene que ver, obviamente, en ser mucho más capaces de manejarse en una videoconferencia, en Teams o en Zoom, o sea cual sea la tecnología, en saber utilizar con cierta soltura también herramientas colaborativas, pero también tiene que ver con saber gestionar equipos a distancia, ¿no? O con tener empatía con tu equipo y tener la capacidad de conectar con ellos a través de una pantalla, aunque estén muy lejos físicamente y no estén en tu misma oficina, ¿no? Entonces, yo creo que también en esas competencias en sentido amplio no es tanto las capacidades técnicas de manejarse con ciertas herramientas que cada vez forman parte más del día a día, y que 2020 ha sido realmente una coctelera agitada para que todos incrementemos nuestro nivel de uso pues, por fuerza mayor, sino también una revisión de aquellos puntos fuertes que todos tenemos, de aquellas motivaciones que a lo mejor están dormidas y están acotadas en nuestros puestos de trabajo, en nuestras definiciones de puestos de trabajo, y que realmente mi convicción es que hay un gran potencial de talento y de motivación latente en todas las compañías y en todas las posiciones, ¿no? Entonces, mi punto aquí realmente es invertir cierto tiempo y no hacerlo solamente de manera reactiva cuando aparezca una potencial próxima vacante en aquellas soft skills pues que realmente nos acercan más a Leonardo, si me permitís, ¿eh? No le llegaremos quizá nunca a la suela del zapato, pero creo que es un buen referente de hacia dónde deberíamos ir. En cuanto a las habilidades de futuro, no vamos a profundizar en ellas, ¿no? Pero este informe que os decía de octubre aparece cada un par de años aproximadamente y hace un cierto ranking de cuáles son esas habilidades, las top habilidades, ¿no? Aquellas habilidades o soft skills que están siendo cada vez más demandadas por el mercado, ¿no? Entonces, aquí veis el ranking de las últimas 15. Algunas, cuando revisamos esos informes cada 2 años, algunas suben, otras bajan muy rápidamente, otras desaparecen. Y es un buen punto de referencia de qué es lo que está, cuál es la demanda, cuáles son las habilidades que se están demandando y que a lo mejor nosotros somos muy buenos en ellas, aunque no las estemos desarrollando en nuestro actual puesto de trabajo. Por tanto, yo aquí, mi recomendación es echar un ojo siempre a qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir y conectarlo con nuestras propias capacidades y motivaciones. Repasaremos solo muy rápidamente 5 de ellas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico. Y fijaos que pondré el acento siempre en capacidades que son difícilmente digitalizables, ¿no?
Aquí estamos en un entorno, como decíamos antes, de una gran profusión de datos, de gran información no siempre fiable, y no pienso solamente en las famosas fake news, que se mueven más en el ámbito quizá político, pero no exclusivamente. Y aquí hace falta una reacción por parte de las personas, los seres humanos, que es el espíritu crítico. Eso significa pues, adoptar una determinada actitud de espíritu crítico, reconocer también nuestros propios sesgos, nuestra propia mirada, cómo afrontamos realmente nuestras decisiones, nuestras reflexiones, saber identificar cuáles son nuestros argumentos, en qué nos basamos, los datos que los justifican también, evaluar también con más pericia las fuentes de información, su fiabilidad. Esto solamente es un ejemplo de que las máquinas, la tecnología, obviamente será cada vez más capaz, porque nuestro cerebro no va a poder nunca seguir el ritmo de velocidad y de capacidad que tienen pues, los microprocesadores, los ordenadores en general. Pero, en cambio, los humanos sí que les vamos a superar siempre porque somos capaces de conectar conceptos, de interpretarlo, de ponerlos en contexto, de imaginar conceptos nuevos. Y esto va a ser cada vez más imprescindible, más importante en un mundo que está cada vez más lleno de ambigüedades, de matices y que requieren realmente de tecnología también para tener herramientas que nos potencien, pero, desde luego, de factor clarísimamente humano. Otra habilidad importantísima, el aprendizaje permanente. Es decir, ya no sirve solamente lo que estudiamos o no estudiamos hace muchos o pocos años. Y el tema es que, como os decía antes, el mundo cambia deprisa y tenemos que cambiar con el mundo. Cuando pensamos en profesiones que deben actualizarse, seguro que coincidiréis conmigo en que no pensamos solamente en médicos o en abogados, que son solamente dos ejemplos de profesionales del mundo del conocimiento, o un informático, en que realmente su contexto, la tecnología, las soluciones, los tratamientos, y ahí tenéis mucho que decir vosotros, cambian rápidamente y los profesionales pues tenemos que actualizarnos para estar a la altura. Esto aplica a casi cualquier profesión. Y ese aprendizaje conecta directamente con nuestra curiosidad como motor, ¿de acuerdo? No hablo solamente de hacer un curso si puedo, si mi día a día me lo permite, cuando recursos humanos me lo proponga, si tengo suerte de tener un departamento de personas que está cerca de mí, sino se trata de una actitud personal de realmente tener voluntad de aprender. No hablo solo de acumular conocimientos, no hablo de acumular credenciales, hablo de una actitud, una curiosidad. Por ejemplo, hoy estamos aquí para aprender unos de otros. Pues esto ya os diferencia a vosotros de una inmensa mayoría hoy en día, ¿de acuerdo? Bien, otra habilidad importantísima. Bueno, perdón, una cita muy famosa que creo que viene aquí a colación, que es la del Alvin Toffler, y que decía que los analfabetos del siglo XXI, como veis ahí, no serán ya aquellos que no saben leer y escribir, sino que serán aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Eso también es muy importante. Es decir, ciertas cosas que damos por hechas pueden ser nuestro propio freno y nuestro lastre. Con lo cual, cuestionar ciertas cosas que nos sirvieron para el siglo pasado pueden no ser buenas para el futuro. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, los que tenemos hijos, adolescentes o un poco más, tenemos que ser conscientes como padres que somos del siglo pasado. Lo hacemos desde nuestro amor incondicional, de querer ayudarles en lo que podamos y nos dejen, pero tenemos que ser conscientes de que ellos viven en un siglo en el que no tenemos experiencia nadie, pero ellos van a ser protagonistas y quizá lo que nos sirvió a nosotros no les va a servir a ellos. Otra habilidad fundamental, la solución de problemas complejos. Ahí la tecnología, la inteligencia artificial en particular, es potentísima, nos ayuda a resolver problemas, cálculos complejos, que los humanos, el cerebro humano ya no tiene capacidad de hacer, o al menos tan deprisa o de manera tan eficiente. Pero el ser humano tiene la capacidad de definir ese problema, de comprenderlo, de elaborar un plan de acción, de atacarlo, de ejecutarlo, de revisar qué es lo que ha ocurrido. Y ahí es donde el ser humano, una vez más, pues puede aportar muchísimo valor, ¿no? Cuando hay que comprender el contexto cambiante al que hay que aplicar pues esa solución, cuando hay que conectar, por ejemplo, realidades que son múltiples, que son cambiantes, o simplemente problemas que no están bien definidos. A una máquina se le puede definir exactamente qué es lo que va a encontrar, cuáles son los inputs, cuáles son los outputs. Cuanta más capacidad tiene la inteligencia artificial de leer de datos y entender de los datos, tiene cada vez más capacidad de hacer cosas parecidas a lo que hace un cerebro humano. Pero en los problemas complejos dista mucho realmente la tecnología de estar a la altura de lo que una persona pues, puede aportar. Otro no menos importante que es la creatividad, ¿de acuerdo? Entendida como la posibilidad de generar algo nuevo, conceptos, ideas o asociaciones entre estos conceptos o estas ideas, ¿no? Y de hecho la creatividad nos sirve pues para dar soluciones a nuevos problemas que nos aparecen cada día, ¿no? La creatividad requiere pues un cierto grado de espontaneidad, de libertad, que no siempre existe como
probablemente tendréis experiencia en todas las organizaciones, en todas las culturas, porque venimos de otro tipo de funcionar, de otras inercias, y parece que los creativos sean unas personas con un perfil particular o que están en ciertos departamentos más asociados a la función, y yo no creo eso. Yo creo que realmente creativos somos todos, lo que pasa es que nos vamos atrofiando quizá por la falta de práctica o por las dinámicas personales o profesionales que vamos tomando en la vida, o quizá por esta inercia más enfocada en la ejecución, en el corto plazo, en el resultado, que hace que se atrofie una capacidad tan importante y tan difícilmente replicable como es la creatividad. Y otra que me gustaría poner en valor es el liderazgo. El liderazgo entendido como la capacidad de influir en otras personas para afrontar retos y tener logros colectivos, ¿no? Y fijaos, aquí no me gusta, no pongo ejemplos como los de, no sé, Mandela o Gandhi o Greta Thunberg, por poner a alguien cercano, con mucha influencia, y me gusta poner ejemplos de personas como nosotros. No sé si conocéis esta iniciativa, si no, os invito también a explorar sobre ella, que son los COVID Warriors. Esta es una organización sin ánimo de lucro que nació el año pasado, en plena crisis COVID, y que es un conjunto de voluntarios, de profesionales, de directivos, de mecenas, de todos los ámbitos profesionales, que se unieron en la lucha contra el COVID-19. Y básicamente con 3 objetivos, que era sumar voluntariados, conectar personas, conocimientos, capacidad de financiar para acelerar soluciones a problemas. Y realmente cuando ves un poco la cantidad de proyectos y de iniciativas y de soluciones que consiguieron y que están consiguiendo en muy poco tiempo, realmente es espectacular. Y también nos hace pensar, pues, cuando realmente el motivo merece la pena y nos conecta a todos y hay personas que tienen esas habilidades de liderazgo, lo que somos realmente capaces de hacer, ¿no? Ahí también dejad de hacer el link con la tecnología. Es posible también que tengamos tecnología cercana, no sé si al liderazgo, pero podemos tener un jefe robot. De hecho, hay una encuesta relativamente reciente, de hace aproximadamente un año, en la que creo que era en Suecia, se hicieron una encuesta para preguntar si las personas estarían dispuestas a tener un jefe robot. Un jefe robot, no estoy pensando en ciertas plataformas de reparto de comida a domicilio que te asigna una tarea, un algoritmo, es decir, alguien que realmente distribuya tareas, te controle, y sorprendentemente un porcentaje bastante significativo pues dijo que estaba bastante abierto a que su jefe pudiera ser un robot. Eso, lógicamente, supongo que depende de cuál es tu jefe, cuál es tu jefa y realmente qué es lo que tu interacción con él o con ella y lo que recibes de él o cuánto te ayuda o te complica la vida, ¿no? En cualquier caso, quiero poner el acento en que el liderazgo es una habilidad realmente muy potente, muy importante, que hay que desarrollarla, que está en manos de todos, no solamente en manos de unos pocos, y que de momento, y que nos dure, creo que son las personas las que nos inspiran, las que nos guían, las que nos cuidan. Así que esta es una buena habilidad en la que invertir y en la que crecer. Entonces, retomo un poco la pregunta abierta que os dejaba antes. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Pues realmente no tengo ya la respuesta, no la tiene nadie, pero seguramente cuando oímos esa frase o esa pregunta pensamos en el futuro de nuestro trabajo. Entonces aquí mi creencia o mi convicción, obviamente puedo estar más que equivocado, es que nuestro futuro laboral pasará en gran parte por ejercer y por crecer precisamente como eso que somos, como seres humanos. Es decir, invertir y crecer en esas habilidades que difícilmente son digitalizables. Y además os diría que en lugar de estar en una actitud pasiva, esperando en que esas tareas que van a llegar aparentemente al 50% en pocos años, que tomemos que la mejor defensa es un buen ataque, que pensemos en qué podemos hacer mejor o dejar de hacer utilizando tecnología para dejar espacio para crecer como seres humanos. Es decir, yo lo que promuevo es delegar más en la tecnología para ser más eficientes y, por tanto, más capaces, con la ayuda de tecnología, de resolver problemas, ¿no? Esas habilidades, como decía, he tocado algunas de ellas, pues tienen que ver con lo que veis aquí, ¿no? Es decir, la capacidad de gestionar mejor emociones propias y las de los demás, la curiosidad, entender el contexto, la creatividad, la empatía, la capacidad de generar confianza, que no se estudia en ninguna escuela de negocio, en ninguna universidad. Y eso tiene que ver también que cuanto más digital es el mundo, pues más humanos tenemos que ser. Yo tengo la convicción también de que las empresas invierten en tecnología, tiene todo el sentido del mundo, buscan eficiencia, buscan hacer las cosas mejor, cada vez más rápido, entender y atender mejor a sus clientes, pero tienen que invertir tanto en personas como en tecnología. La inversión en talento humano es diferencial y os diría que no solo por supervivencia, sino porque las organizaciones que tienen las personas adecuadas, que son capaces de atraerlas, de cuidarlas, de ayudarlas a conocerse mejor y a crecer, marcan la diferencia en su sector. Grandes compañías de distribución en logística como Amazon, y no quiero hacer publicidad, tiene más de 200.000 robots y la proporción entre tecnología y humanos es abrumadora en relación a la tecnología. Pero tiene a buenas personas, intenta contratar a los mejores, personas que tengan una serie de valores muy alineados con nuestra propia compañía y que realmente marcan la diferencia y son muy competitivos cada uno en su área de responsabilidad. Bien, voy cerrando ya.
¿Qué es entonces el humanismo digital? Pues para mí, sin pretender ser un académico del tema, el humanismo digital es tener a las personas como centro de referencia de toda iniciativa. Y esto empieza por la propia estrategia de la compañía. Es decir, desde la estrategia de la compañía, la estrategia son las personas para mí, hasta cada una de las decisiones la tome una persona o la tome un algoritmo que tengan un impacto real o potencial en las personas. Y creo que en un contexto que será cada vez más digital, y esto es imparable, liderar las personas desde esa mirada, pues genera confianza en otras personas, que es lo que hace que estas personas generen valor y aporten resultados a través de las personas que son realmente las que marcan la diferencia. Y cuando digo personas, lo digo en sentido amplio. Las personas no son solamente los empleados de la compañía, son los clientes, son los alumnos, son los ciudadanos, son los pacientes, son los clientes, son los proveedores. Y cuando digo también estar por ellos, no me refiero solamente, y es muy importante, a vigilar o a cuidar la experiencia de usuario o la experiencia del cliente o la experiencia del candidato, que es una persona a la que queremos atraer hacia nuestra compañía, sino que decirlo en sentido amplio. Estar en compañías que realmente tengan propósito y en las que valga realmente la pena pues, dedicar una parte importante del tiempo de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo son las organizaciones humanistas y digitales? Porque cuando escuchamos esto que os acabo de decir, pues a lo mejor cada uno reflexionaremos respecto al sitio en que trabajamos o hemos trabajado en el pasado y veréis que hay una grandísima distancia en muchos de los casos, ¿no? Entonces, sin profundizar mucho, pues yo creo que son compañías que son más conscientes de las oportunidades también, de lo que está ocurriendo, más ágiles y más flexibles, por tanto, ser más capaces de reaccionar al contexto. Y eso también tiene muchas consecuencias en cuanto a la manera en que están organizadas, o qué es importante para estas compañías, más resilientes, y hemos visto todos casos brillantísimos en el último año de cómo compañías han seguido sobreviviendo, no solamente sobreviviendo, sino cuidándonos, atendiéndonos, resolviendo grandes problemas gracias a sus personas, a tener las personas apropiadas, motivadas, haciendo algo que está probablemente mucho más allá de su responsabilidad profesional. Y eso tiene que ver mucho también en cómo estas organizaciones pues, cuidan a su gente. Estas organizaciones tienen que ser saludables en sentido amplio, es decir, saludables no solamente en relación al tiempo que pasamos dentro de la organización, sino el impacto que tenemos en nuestro contexto, en el entorno, en el planeta en sentido amplio, ¿no? Y organizaciones que tienen alma, que tienen propósito, que las personas realmente que trabajan en ellas, desde arriba a abajo, conectan plenamente con esa manera de hacer. Entonces, ahí la pregunta que nos surge es, pues, ¿qué vamos a hacer? O la que me surge a mí. Y eso dependerá también de cuál es nuestro rol en la compañía. Algunos apuntes, desde mi perspectiva al menos, si somos managers. Y managers no pienso solamente en el CEO de la compañía. Si tenéis el privilegio y la responsabilidad de estar en grandes posiciones, en posiciones muy altas, directivas, con gran capacidad de influencia, pues ahí yo creo que es un gran momento para tener visión, siempre característica fundamental y muy importante de cualquier líder, pero también ser capaces de anticiparnos, de entender qué es lo que va a venir, de cómo queremos que ese factor humano tenga protagonismo en nuestros negocios, ¿no? Y luego también características muy personales que para mí son las que generan más credibilidad y conectan más con las personas, ¿no? Que tiene que ver con la humildad. La humildad no como un factor positivo de cada uno de nosotros, sino la humildad para saber que no sabemos, de que no somos expertos en gestionar crisis pandémicas, de que nadie es experto en el futuro y que a lo mejor las compañías o los profesionales más exitosos, a veces el principal lastre somos nosotros mismos, porque tenemos que ser más conscientes y más humildes de que las cosas cambian deprisa y que aquello que ha funcionado muy bien durante muchos años y además hemos sido reconocidos por ello, a lo mejor no va a seguir siendo igual de útil para el futuro, ¿no? La manera en que gestionamos también, en que lideramos, va a cambiar. Un liderazgo, si queréis, más coach, en que tenemos más preguntas que respuestas. Y para mí, una de las más importantes de las organizaciones humanistas y digitales es que sus líderes, sus managers, prediquen con el ejemplo, que es lo que realmente lo que les da más credibilidad y consigue más adhesión, sea cual sea el proyecto al que se enfrentan, ¿no? Por otro lado, un foco hacia las áreas de personas, ¿no? En las que, bueno, desde hace muchos años estoy más conectado y es más mi foco. Mi foco básicamente porque es un área en la que creo que hay una grandísima palanca de cambio y una palanca de oportunidad. Cuando pensamos todos en las áreas de personas, mal llamadas de recursos humanos, por una nomenclatura más histórica, pues todos tenemos una percepción diferente en función de lo que recibimos o esperamos de estas áreas, ¿no? Pues yo creo que es un área en la que, además de poner foco tradicional en el desempeño, en el compromiso, en el bienestar de sus personas, en sentido amplio, nos tiene que cuidar, tiene que tener las habilidades, la sensibilidad y los medios de invertir en su gente. No solamente en el proceso inicial, cuando nos seducen para intentar fidelizarnos y contratarnos, por supuesto, sino durante todo el ciclo de vida
que vamos a estar dentro de esa compañía y que cada vez pues, van a ser ciclos más cortos, nos guste o no. Por tanto, ahí hay un rol importantísimo en las áreas de personas para acompañar a su gente en toda esa transición que va a durar unos ciertos años, acompañarles a conocerse mejor, acompañarles a actualizarse en ese famoso upskilling, reskilling, de adquirir nuevas competencias o actualizar las que ya tienen para seguir aportando valor y ser realmente más versátiles en un mundo que está cambiando. Y esto empieza, por supuesto, por transformarse a sí mismas. No solamente las áreas de personas, pero es una área en la que claramente, si quiere ser motor de cambio y ejemplo de referencia para ayudar a otras personas de su compañía a cambiar, tienen que empezar por ellos mismos. Voy cerrando ya. La última pregunta es para todos nosotros. Es decir, ¿qué vamos a hacer todos y cada uno de nosotros? Ahí mi invitación primero es ser más conscientes, tener más curiosidad, saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir y ver realmente que no son cosas que pasen dentro de muchísimos años, ¿no? Recordad esas proyecciones que os hacía hacia el año 2030, 2040. Esas proyecciones son de hace 3, 4, 5 años y apuntaban a dentro de 10 años. Las últimas son muy recientes, tienen pocos meses y apuntan dentro de 4 años. Entonces, y ahí os invito a todos a estar realmente activos. E insisto, activos como lo estáis ahora aquí, al menos horario de España, a horas intempestivas, pues hablando y conversando sobre temas como estos, ¿no? Y desde luego empoderados. Yo soy un convencido de que las personas tenemos mucha más capacidad de influir de la que nos pensamos. Y mi sugerencia es hacer cualquier cosa menos estar parados esperando cuál va a ser la próxima decisión de la compañía, qué es lo que va a pensar mi jefe, qué va a pasar en la próxima evaluación de desempeño dentro de 9 meses, que nos paremos, que pensemos, que hagamos una revisión conectando con nosotros mismos y que pensemos cómo podemos ser más útiles en nuestro foco actual y más. Y además una cosa muy importante y es que crezcamos también nosotros ayudando a crecer al negocio, en este caso, para el que estemos trabajando, si trabajamos a tiempo completo para una compañía, y ayudando a crecer a nuestro cliente, ayudando a crecer a nuestro equipo, porque realmente el crecimiento pasa también por una vocación de ayudar también cada uno con nuestras capacidades y experiencia a los demás. Y creo que en gran parte esto depende muchísimo de nuestra mirada, de nuestra actitud, de nuestras decisiones y de nuestra acción diaria. Bien, finalmente, creo que la suma de inteligencias es la clave del éxito del futuro. Como veis aquí, sumar inteligencias humanas y no humanas, cada una con su valor y su peso, va a ser cada vez más necesario para resolver problemas que cada vez son más complejos. Y al final son las personas las que somos capaces de identificar esos problemas, de definirlos, de resolverlos, cada vez con más tecnología, por suerte también para nosotros. Y necesitamos también desarrollar tecnologías y empresas que asuman y adopten tecnología de una manera pues, eficaz, inteligente, de una forma ética. Necesitamos desarrollar tecnologías éticas y humanas que tengan valores en esos algoritmos y eso lo hacen personas realmente éticas, humanas y con valores. Y como os decía, para mí todos y todas podemos y tenemos además que hacer mucho, que no ser menos espectadores de qué es lo próximo que va a pasar y viendo además, que es lógico y es muy humano, ver más los riesgos y lo que perdemos que no las oportunidades y lo mucho que también tenemos por ganar. Entonces, finalmente, pues dejaros con esto, pues creo que es un momento, siempre lo es, pero especialmente ahora, creo que esta ventana de oportunidad cuando hay grandes movimientos y grandes crisis como la que estamos viviendo, también es un momento de dar un paso adelante y de aportar valor, cada uno en su posición, conectando, además de con muchas pantallas y con más videoconferencias de las que nos gustaría, con nosotros mismos, conectando con quiénes somos de verdad, en qué somos buenos, qué nos ha servido en el pasado, conectando con el entorno, con el equipo, con los retos de mi compañía en el momento actual y poniendo mucho foco en las oportunidades porque las hay, ¿no? Y este mundo, que es cada vez más digital, pues será cada vez más humano también en la medida en que seamos conscientes de ello y ejerzamos a diario. Y está en las manos de cada uno de nosotros. ¿Cómo afrontamos la reunión de mañana? ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo cuidamos a nuestra gente, a nuestro cliente, a nuestro proveedor? Porque realmente las empresas son humanas en la medida en que todos y cada una de las personas que las conformamos ejercemos de ello a diario y muchas veces pues las prisas, el corto plazo, las crisis o una cierta distancia que nos aporta la tecnología, pues nos hace olvidar lo más básico, ¿no? Y como os digo aquí, yo creo que la suma de talento diverso, la riqueza de la diversidad en sentido amplio y de tecnología también ética y humana al servicio de las personas, es claramente una combinación ganadora de futuro y que las personas y las organizaciones que sean capaces de anticipar y construir eso a tiempo son las que van a marcar la diferencia. Pues hasta aquí, pues nada, daros las gracias por la atención, que es un bien pues muy, muy preciado y más, como os decía, a estas horas de la noche. Espero que alguna de estas ideas y reflexiones os puedan ser útiles en vuestros respectivos trayectorias profesionales. Y nada, os invito a conectar en las redes, en la vida y quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier pregunta y en el tiempo que vamos a compartir
aquí o donde Eva y el equipo organizador pues decida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Ha sido espectacular. Yo creo que quien después de verte hoy no se ponga manos a la obra y se ponga en acción es porque no tiene sangre en las venas. Lo has dejado clarísimo, lo has dejado clarísimo. Como profesionales no podemos quedarnos estáticos y vamos a ver qué nos dice Javi mientras tú descansas un poquito de cómo podemos aterrizar todo esto que has contado al sector farma, que es el que más nos ve. Javi. Bueno, la verdad es que a mí me ha dejado sin palabras. Voy totalmente alineado con lo que está diciendo Joan y mi presentación, mi speech va muy en línea con todo lo que él ha comentado. Yo también quiero resaltar y centrar el papel de la persona en la vorágine actual en que estamos, papel de la persona que ya viene pues desde la época, como decía Joan, de los clásicos, desde la época de Sócrates, donde se empezó a hablar del humanismo. Vino luego en el Renacimiento, en la Ilustración, y ahora estamos en el proceso de digitalización, en la transformación digital. Tenemos que partir de la base que la transformación digital es una transformación cultural, no es una transformación ni personal ni una transformación de empresa, sino que engloba todo el ámbito cultural que lleva alrededor. Es importante reflexionar, saber lo que somos, saber lo que hay fuera, porque tenemos que darnos cuenta que no es presencial o digital, es ambos conceptos a la vez y la línea es tremendamente fina. La tecnología ha venido para quedarse y la simbiosis entre presencialidad y digitalidad se va a potenciar. ¿Pero cómo se va a potenciar? Con nuestras capacidades humanas y digitales. ¿Se va a crear un binomio? Desde luego, no va a ser una dicotomía, no va a ser un blanco-negro o un sí-no, sino que el binomio de la persona y la digitalidad lo que va a hacer es que reflexionemos más. ¿Por qué? Porque si no reflexionamos, si no trabajamos todas estas cosas de una forma más profunda, podemos saturar de datos y provocar una infosicación. No dejemos que la tecnología nos use, saquémosla partido, pero usemos nosotros la tecnología. Por todo esto, debemos ser más competitivos. ¿Cómo logramos más competitividad? Sobre todo combinando las capacidades humanas y digitales. Por lo tanto, ¿tenemos que digitalizarnos? Sí, desde luego, pero sin perder de vista todo lo humano. Eso ya lo decía Churchill, nunca desaproveches una buena crisis. Y ahora mismo estamos en ese momento para poder sacar partido a todas estas cosas. La digitalización, lo ha comentado antes Joan, implica cambio y velocidad y ahí entran y son dos puntos fundamentales lo que es el aprendizaje. Por un lado, el aprendizaje como capacidad, como learnability, que lo llaman, aprender, desaprender, volver a meter el disco duro y sobre todo el aprendizaje constante y dinámico en el tiempo, que lo trataré más profundamente. El lifelong learning que habéis visto. O sea, una persona tiene que ser responsable de su propia formación, no aparte de la que le dé la empresa, tener alguna formación más. Y necesitamos reflexionar. Vivimos ahora mismo todos en un mundo de causa-efecto y el problema de vivir en un mundo de causa-efecto es que si queremos cambiar los efectos tenemos que irnos a atacar las causas y eso exige reflexión, exige parar y pensar, el stop and go, ver hacia dónde vamos, cómo vamos, por qué vamos, cuándo vamos. Por otro lado, se va a demandar otro tipo de trabajo en el futuro que va a ser más cercanos y para ello tenemos que estar preparados. Va a haber un cambio de rol, vamos a pasar a ser solucionadores, a ser gestores de servicios personalizados de nuestros clientes y ya no se trata de informar, sino que tenemos que crear valor, tenemos que solucionar los problemas concretos, las necesidades concretas que tienen, porque en las interacciones que hagamos tenemos que potenciar esa confianza. Nuestro trabajo tal como lo veníamos desempeñando hasta hace un año, hasta hace medio año, se ha quedado obsoleto y tenemos que estar atentos, tenemos que saber focalizarnos, tenemos que saber diferenciar lo urgente de lo importante, pero con flexibilidad en nuestras relaciones para saber detectar las necesidades de las personas que tenemos a nuestro alrededor, clientes, ya sean equipos con los que trabajamos, en vertical, en horizontal, pero tenemos que ser sobre todo flexibles. Y centrándonos en las empresas, yo veo que el cambio asusta, el cambio genera incertidumbre, lleva tiempo y tenemos que fortalecer nuestros hábitos como constancia y disciplina correcta, ir muy marcados porque a mayor compromiso por nuestra parte lograremos mayor excelencia. Lo ha dicho antes Joan, realmente las empresas que sobreviven o son mejores después de una crisis son las que han sabido que sus gestiones son prioritarias invirtiendo en personas, porque invertir en personas es invertir en futuro. De ahí la importancia que gana las empresas en focalizarse en el plano humano, en el plano personal, porque las personas y su desarrollo, por un lado, son un fin en sí mismo. Por otro lado, hay que integrar las personas y las herramientas digitales, lo que hemos comentado antes, que sea simbiótico. Necesitamos también que las personas sean responsables, tenemos que definirnos nosotros mismos.
No podemos limitar el talento, tenemos que potenciar la curiosidad, el ensayo-error. Vuelvo a decir que estamos en un nuevo cambio de paradigma. Hemos pasado de implementadores a creadores. Y para ello tenemos que ser curiosos, tenemos que crear, tenemos que innovar. Lo ha comentado antes Joan como una de las soft skills. Pero crear e innovar para poder plasmar, para que no se quede en una mera declaración de intenciones. Y este cambio cultural en mi sector, en Pharma, implica mucho la labor de los managers. ¿Por qué? Porque los managers son el nexo de unión de todo. Son los que dan la orientación, los que dan el empuje a los equipos, los que lideran desde el ejemplo, los que hacen de coach de una manera global, los que tienen las instrucciones claras y comunican en vertical y en horizontal sin ningún tipo de problemas. Y por otro lado, después de las empresas, me meto en las personas. Actitud versus aptitud. Personas que trabajan en el mundo sanitario, personas que trabajan en el mundo de la industria farmacéutica, la aptitud viene sobrevenida, pero la actitud no. Al final tenemos que sacar los talentos, nuestros talentos que tenemos que no hemos trabajado. Tenemos que ser proactivos, porque solo nosotros somos capaces de movernos y de marcarnos el camino. Es nuestra responsabilidad, lo he comentado antes, la autorresponsabilidad que tenemos. Es el momento de aprender, porque si dejamos de aprender, te estancas y dejas de crecer. Y aquí yo metería 4 puntos fundamentales. Por un lado, el aprendizaje constante, como ha comentado antes Joan, el lifelong learning, aprender, desaprender, el aprendizaje como actitud, para no quedar obsoleto por la relación causa-efecto y sobre todo porque es necesario. Es necesario porque si no tú mismo te quedas fuera directamente del mercado. Por otro lado, la adaptabilidad y la flexibilidad, que es lo que potencia nuestra resiliencia. ¿Cómo? Pues lo que he comentado antes, con los hábitos, constancia, disciplina. Importante también el liderazgo, como ha comentado Joan, el liderazgo como una autorresponsabilidad nuestra y la comunicación. Saber comunicación también es fundamental y yo creo que todos tenemos campo de mejora ahí. A nuestros clientes en ningún momento les importa lo mucho y lo duro que hayamos trabajado. Para nada. Sino lo que les importa es cómo vamos a solucionar su problema. Y al final, como solucionadores de problema, con este nuevo paradigma que hemos creado, es como generamos confianza. Generamos confianza porque al final es humanismo, es de persona a persona, por mucho que la digitalidad sea una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Por otro lado, también seremos buenos cuando realmente hagamos algo que nos guste y que nos llene. Es imposible tener una autorresponsabilidad que dejemos a los demás. La autorresponsabilidad tiene que ser interna nuestra y nuestro aprendizaje tiene que ir en paralelo a la formación que nos dé la compañía. Tenemos que ser responsables de nuestro propio futuro. Tenemos que ser autodidactas. Serás mejor cuanto más te impliques emocional y racionalmente en lo que te gusta. Y todo esto, si lo unimos con unos valores potentes que vayan alineados con la empresa, es lo ideal y lo que más podemos potenciar. La honestidad, la coherencia en nuestra comunicación, el trabajo en equipo, juntos siempre vamos a sumar. Y después de las empresas y de las personas vendría la digitalidad. La digitalidad que tiene que ser humana, como ha comentado antes Joan. Si podemos trasladar nuestros valores personales humanos al campo digital, en nuestras interacciones, la empatía, la comunicación, la resiliencia, vamos a crecer. Tenemos que liderarnos a la hora de trabajar la digitalidad para minimizar o maximizar nuestro objetivo. Y por ello tenemos que trabajar con personas. Al trabajar con personas tenemos que personalizar nuestros mensajes. No podemos ni queremos ser transmisores de datos, porque al final son eso, datos, sino que tenemos que trasladar valores, crear conexiones reales, porque al final la inspiración que damos a nuestros clientes viene de persona a persona, viene de la confianza que damos. Y ya por último, para cerrar, yo me quería quedar con 5 puntos fundamentales y que voy a volver a remarcar. Por un lado, la relación causa-efecto. Si queremos tener efectos, vayamos al origen de la causa. Por otro lado, la autorresponsabilidad en nuestro desarrollo, la autorresponsabilidad en nuestra formación, tener un proyecto paralelo que nos haga crecer y que no nos haga estancarnos. Como ha dicho bien Joan, trabajar las competencias blandas, las soft skills, reactivar la curiosidad, no tener miedo al error, pero no tener miedo al error para no volver a cometer los mismos errores. El aprendizaje constante y dinámico en el tiempo. Fomentar la creatividad y que pase de las palabras al hecho, del pensamiento al hecho. O sea, innovar realmente, porque la innovación al final son procesos que nos llevan al destino.
son como paradas del tren. Desafiemos el sentido común, pensemos cosas distintas porque es lo que nos va a hacer crecer. Y sobre todo, ya cerrando, demos buenas experiencias a nuestros clientes, porque la buena experiencia del cliente casi nunca sucede por accidente. Bueno, Eva, yo por mi parte me he procurado ajustar lo máximo a los tiempos y he dejado alguna preguntilla para luego el Clubhouse. Fenomenal. Yo también tengo preguntas para Joan, pero las dejamos para luego porque a nuestra llamada de participación han venido 2 personas que os voy a pasar ahora mismo, que me las está pasando Edu en la realización, que son, por un lado, Sira Boix y Lucas Puello. ¿Qué tal, Sira? Hola, ¿Cómo estáis? Gracias por Hola, ¿qué tal? participar. Cuéntanos, Sira. Bueno, yo un poco a los dos, no sé exactamente cuál de los dos preguntárselo, porque inicialmente pensaba en Joan, pero luego Javi ha estado diciendo unas cosas que también. Y es cómo seguir siendo uno mismo, auténticamente uno mismo en un medio digital. Cuando envías un mail, cuando te comunicas telemáticamente. Joan, cuéntanos. Y no quedarse en el mensaje, puramente. Bueno, es una muy buena pregunta y probablemente es un reto en el sentido de que, como os decía antes, no somos nativos digitales. Aprendemos de esto sobre la marcha y es algo que tiene relativamente pocos años. Seguramente habrá mucha diferencia y los que tenéis personas jóvenes cerca, vuestros hijos o quien sea, también veréis un cambio de actitud en qué referencia tienen respecto a su proyección digital. Yo creo que no hay una respuesta muy sólida, Sira. Mi percepción es que no tiene que ver con lo digital. Es decir, el ser auténtico y el intentar realmente ser honesto con uno mismo, pues es algo que es una aproximación que tienes ante la vida. Es cierto que cuando pues, pasas a través de una cierta capa digital, unas herramientas y en esta dinámica un poco perversa de los likes, pues todos vemos ejemplos, empezando por nosotros mismos, que nos pueden pervertir. Y yo creo que eso también lo dice Eva Collado Durán muy a menudo, ¿no? Es decir, que uno de los piropos más bonitos que te pueden decir es que te conozcan y te digan, ostras, si eres tú, eres el mismo o la misma. Entonces, yo creo que es un tema de autenticidad que va un poco con el estilo de vida que tenga cada uno. Entonces, es cierto que en las redes tenemos ciertas herramientas para potenciar algunas cosas o ciertas que nos pueden distraer, pero sí, yo te diría quizá, no es una solución, pero es algo que hacemos poco y que yo sugiero que es muy útil, que es preguntar a las personas. Preguntar significa, hay que ser un poco valiente, Entonces, escoger a un grupo de personas de referencia que nos quieran lo suficiente para decirnos la verdad del ámbito personal, profesional, y preguntarles si nuestra huella digital les parece que somos nosotros o no. Te pueden responder lo que piensan o en anónimo. Pero muchas personas se llevarían alguna sorpresa porque alguien les diría, pues mira, es que realmente no eres tú. Y no por criticarles o por mofarse de su personaje digital. A veces por lo contrario. Decir, es que esta versión tuya no la veo en las redes. Es que a lo mejor no me atrevo o prefiero tener un perfil más reservado o tengo una cierta respeto de que en mi compañía te estás empequeñeciendo en las redes. Hay personas que se vienen arriba y luego les conoces y dices, ostras, pues esto no es lo que parecía, y al revés también. Entonces, es un ejercicio más personal y mi único tip, si es que puedo dar algún consejo en esto, que es simplemente por la pura experiencia, es reconocernos más a través de los ojos de los demás. Sea en Instagram, sea en Twitter o con un altavoz o con un megáfono, intentar ser nosotros mismos y que las personas que tenemos cerca y que nos aprecian para decirnos la verdad, nos mantengan aterrizados, porque yo no soy mejor persona por tener más o menos seguidores en Twitter, soy la misma. Al revés, yo creo que es algo que tenemos que saber manejar y que aprendemos sobre la marcha con la experiencia, ¿no? Y la experiencia, lo decía antes, no quiero enrollarme mucho, pero las redes son peligrosas para el ego. Entonces, es importante que no nos veamos solamente por cómo nos ven gente que está muy lejos de nosotros y que no nos conocen para nada y se hacen una idea bastante equivocada de quiénes somos, ¿no? Es una capa digital más, que es un reto que sea coherente con quién somos, y es unos canales más de comunicación que lo ideal es que potencien lo que somos, pero ni más ni menos. Y eso obviamente no es fácil, Sira. No sé si respondo o te lío más, pero bueno, esto es lo que puedo compartir contigo. Javi, y en el sector farma, ¿cómo ser vosotros mismos, además de estar vendiendo o además de estar hablando y comunicando en redes? Yo voy muy alineado con lo que ha dicho Joan y yo añadiría valores.
O sea, que tus valores sean totalmente auténticos, que tus valores sean los mismos que das en tu vida real con los que puedes dar en tus interacciones con tus clientes, ya sea en redes sociales o ya sea en face to face. O sea, para mí la autenticidad, como lo he comentado, pero la empatía cuando nos acercamos a un cliente, la honestidad, la coherencia, lo que he dicho antes de las relaciones P2P, persona a persona siempre. O sea, realmente la confianza viene de que tú seas capaz de transmitir realmente cómo eres, de ser una persona auténtica, de ser una persona honesta, de que generes confianza a tus clientes, de que vean que la relación entre lo que dices y lo que haces que está totalmente alineada. Y sobre todo, Sira, yo me voy mucho también a lo que está diciendo ahora mismo Sohan. Las redes hacen mucho daño. Las redes hacen mucho daño porque parece que tú potencias lo que vas diciendo y realmente no potencias lo que vas diciendo. Tú, si tienes pocos clientes, pero confían plenamente en ti, te vale más tener 100 buenos que tener 80.000 en tu cuenta que no sirven para nada. Porque si tú realmente luego quieres hacer algo en tu negocio directamente, esos 80.000 no te van a producir nada. Pero sobre todo yo me voy a valores, honestidad, coherencia, empatía, saber llegar el momento, una buena comunicación y sobre todo ser auténtico de lo que dices y lo que haces. Coherente, ¿no? La coherencia. Pero además esto, si no lo eres, enseguida que si yo a Joan le veo en redes y luego le conozco en persona y es diferente, cae. Su marca personal cae, como profesional cae y eso es insostenible. O sea, me puede vender lo que sea, que da igual, ¿no? Y eso lo bonito... ¿Perdón? Si me permite, Seba, solo añadir algo aunque sea un poco provocador. Habrá personas que dirán, yo no quiero estar en redes sociales porque me hacen perder el tiempo y mi papel es estar por mi familia, por mis amigos, por mis clientes. Lo llevo al extremo, porque sería un poco, en un mundo progresivamente digital, obviamente perdemos oportunidades. Pero puede haber una persona que diga, como eso me roba tiempo para estar por ti, mi cliente, no me quiero distraer con Twitter y quiero estar por ti para atenderte mejor. Lo llevo al extremo para decir, incluso sin capa digital, si detrás hay una vocación, como decía Javi, de honestidad, de vocación de servicio y de conexión con mi cliente, a lo mejor las redes sociales podría ser una barrera. Lo llevo al extremo, pero para ayudarnos a pensar. Está bien. Bueno, Sira, muchas gracias. Y Lucas, ¿tú qué pregunta tienes? Pues mira, primero felicitaros porque la verdad que, bueno, el formato me ha parecido fantástico y la verdad que la sesión de Joan, vamos, enhorabuena, a mí personalmente me ha encantado, ¿no? Me quedo con una frase tuya que has hecho al principio, que es una frase que conocemos, la del fracaso nos hace mejorar, porque al final siempre estamos viviendo de los éxitos, ¿no? Y que pocas veces se habla de los fracasos, ¿no? Y de lo que nos hace mejorar, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, en relación al cambio digital y todo lo que nos está pasando a raíz del COVID, que creo que ha acelerado la transformación digital de las compañías, yo lo que sí te quería preguntar es cómo ves desde el punto de vista de las empresas esa skill que es la autoformación, cómo hay que individualizarla desde el punto de vista de las compañías, porque al final hablamos de la autoformación, pero cada empleado tiene la suya y tiene su tiempo de autoformación y entonces no vale con hacer un curso al año que propone recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo desde las compañías se puede mejorar esa autoformación? Eso es lo que te quería preguntar exactamente. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios y por tu pregunta, ¿no? A ver, está habiendo un cambio de tendencia en los últimos años y tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? El mundo cambia deprisa y las compañías tienen que cambiar deprisa y lo hacen también adaptándose al contexto o anticipándose a través de sus personas. Eso no parece muy compatible con hacer un catálogo anual de formación pensando en lo que hará falta dentro de 5 años y que las personas puedan ir a asistir a ciertos cursos de formación si tienen tiempo, ¿eh? Una vez más, exagero. Esto pasa cada vez más por entender mejor a nuestra gente, por entender si aprenden, por entender mejor su perfil de aprendedores. No solamente si vienen a los cursos y si los gustan, si los aprovechan, si sus comportamientos cambian después de la formación, sino si podemos estimular su curiosidad. Y eso pasa también por habilidades más cercanas al marketing que a las tradicionales de un área de personas. Entonces, yo creo que es un punto muy, muy potente y un reto que tienen las áreas, las compañías en general, y es entender mejor a su gente, entender mejor cómo, en qué franjas, en qué formatos, en qué contenidos, en qué canales les es más cómodo y más fácil aprender, porque aprendemos de muchas maneras, ¿no? Y ir, de alguna manera, también
complementando también con un componente cada vez más digital lo que era habitual, que es tener, pues, si estás en una compañía que invierte en las personas y tiene un equipo grande o pequeño enfocado a la gestión del factor humano y presupuesto, yo creo que ya es un lujo. Pero incluso en esa propia dinámica, su reto está en enfocarse cada vez más en la persona, en personalizar, entender mejor la persona qué va a necesitar y darle esa formación idealmente a medida que la va necesitando. Alguna formación está asociada a una progresión de carrera y no es lo mismo hacer un máster en una escuela de negocios que va a llevar un tiempo y un esfuerzo, una energía y un dinero, que poder tener respuesta a una persona que acaba de asumir, por ejemplo, una cuenta en un cliente complejo o que tiene que llevar un proyecto que supera sus capacidades o tiene que mejorar el idioma. Entonces, hay una oferta enorme desde hace ya bastantes años, un auténtico universo de conocimiento, de formación, y el reto está en saber conectarlo para ponerlo a disposición de la persona en el momento oportuno. Y te diría que además de la oferta, para mí la clave está en entender cada vez mejor la demanda. En entender a esa persona que echa un vistazo al catálogo del año y dice, bueno, es que tengo mucho lío, para el año que viene, pues realmente le daré un foco a dedicar tiempo a la demanda, que es mi asignatura pendiente. Esa reflexión es la que no llega a recursos humanos, al área de personas, porque a lo mejor ni siquiera la preguntamos. Entonces, creo que el gran reto está en entender mejor a nuestra gente, entender qué le motiva, entender en qué son buenos y en qué pueden crecer, no solamente qué les falta, porque tenemos auténticos cracks en las compañías que están segmentados en silos porque el área, la función o el rol que tienen les tiene más limitados, y conecta mucho más con esto de quién somos, quién queremos ser, en qué somos buenos, y no solamente conectar nuestro rol actual con la siguiente posible vacante. Y hay muchas compañías que están reaccionando, y no solamente son las grandes, te diría son aquellas que están viendo que el modelo, digamos, del aprendizaje pasa por entender mejor, estimular a las personas a que quieran aprender y acompañarlas en el camino, porque la cantidad, digamos, de alternativas, de soluciones es tremenda. Pero pasa también, primero, número uno, que las personas tengan la necesidad. Aprendemos por necesidad o por motivación. Hay que explorar las dos cosas y se pueden hacer muchas cosas para que eso progrese. Y hay compañías que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Vale, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ira y Lucas, por animaros a participar, por haber conectado con nosotros. Y si queréis, nos vemos en Clubhouse, que nos vamos todos allí ahora a seguir la conversación. Gracias y nos vemos en redes. Hasta luego. Y nada, Joan, 10.000 gracias, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu speech, por tu motivación y desde luego se te nota que te encanta lo que haces. O sea, la pasión que pones y la emoción son maravillosas, ¿no? Has comentado muchas cosas muy interesantes, pero vamos ahora a Clubhouse. Os animo a los que estáis viendo a que busquéis la aplicación Clubhouse, quienes ya estáis, quienes no, si tenéis un iPad, si tenéis un iPhone, me buscáis a mí, porque la búsqueda de salas es un poco difícil, pero si me buscáis a mí vais a encontrar mi sala y ahí podéis hablar con Joan y con Javi y preguntarle lo que queráis. Gracias a todos, espero que disfrutéis mucho de esta sesión y que la volváis a ver y ver y ver, porque esto da para mucho, da para mucha reflexión y nos vemos en la siguiente sesión de Pharma-Health. Gracias, Javi. Gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena, Joan. Impresionante. No, gracias, Javi. Gracias a vosotros, a ti, a Eduardo y a Eva por la oportunidad. He disfrutado mucho y te pido perdón porque me he ido de los tiempos porque el entusiasmo... No te preocupes. No te preocupes, como si no hubiera hablado nada, te lo juro. Estaba disfrutando tanto que no me hubiera importado. Un placer. Para nada. Venga, nos vemos ahora. Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.